Viendo de la omnipresencia de Dios, y viene siendo el segundo estudio de este tema que vamos a ver. Gracias. Entonces estamos viendo y ven en los Salmos, ese es nuestro versículo que estamos usando, que es el Salmo 139. De los versículos del 7 al 12, y dice aquí David: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, vamos a continuar con este tema. Y antes de empezar, vamos a hacer una oración. Padre, te pedimos tu ayuda, de nuevo tu dirección para poder ver lo que nos dices hoy a cada uno de nosotros en tu palabra. Háblanos, oh Señor. Enséñanos a conocerte más y para poder servirte, para poder hacer todo lo que nos has ordenado. Como vamos a verlo, te pedimos tu ayuda, tu dirección para cada uno de nosotros. Te pedimos también, Señor, por Pastor Moisés, que pues también lo uses hoy en este día en la iglesia, que también nos hable, Señor, de ti mismo, del Evangelio, de tu palabra, Señor, a cada uno de los que vamos a estar presentes. Gracias, Señor, te damos por tu ayuda, por tus bendiciones recibidas en la semana pasada. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este es el pasaje que estamos usando como referencia. Lo que nos enseña este salmo y lo que ya hemos visto anteriormente es muchas cosas, y una de las cosas que podemos aprender, que nos enseña la palabra de Dios en estos versículos que les dimos ya lectura, es que siempre vamos a necesitar la fortaleza de Dios, siempre el poder de Dios. Y una cosa quiero mencionarles que no se nos olvide: David tenía en mente esto, y vamos a ver también otros de los profetas, otros salmistas como Asaf y muchos de ellos, que este poder, hablando del poder de Dios y de su fortaleza, se encuentran solamente en Dios, solamente en Él. Y punto número uno es que Dios está cerca, es omnipresente, ¿no? Ese es el tema que estamos viendo. Dios, guarden en mente esto. Ellos tenían esta idea siempre constante en su mente, como vamos a verlo. Y estos versículos, repito, nos dicen muchas cosas, pero nos dice también que Dios está cerca. A veces, pues, no sé si les ha sucedido que estamos orando, pero no sentimos su presencia, pero son muchas cosas, pero eso no quiere decir que no esté presente. Ya lo hemos visto, ya lo sabemos, pero otra vez repito, que no se nos olvide que Dios está cerca. Ahora, si nos acordamos de lo que ya hemos estudiado, de los atributos de Dios, ello nos liberará de qué también, de la ansiedad. Nos va a liberar de la ansiedad. Y esta es una lección de los profetas que podemos ver también aquí en su palabra. O sea, ellos, los profetas, los discípulos,
a través de la historia, ellos pasaron por qué, por ansiedades, o vamos a verlo, dificultades, tensiones nerviosas, y todo esto. Y esta lección la aprendieron en su tiempo cuando cada uno de ellos pasaron por diferentes circunstancias, como vamos a ver. Ustedes saben de Jeremías, ustedes que han estudiado Jeremías, que han estudiado Isaías, que han estudiado Oseas, cada uno de ellos en su tiempo pasaron por diversas y diferentes circunstancias, dificultades. Y eso me consuela a mí, y también les debe de consolar a ustedes, porque saber que estos hombres, esos profetas, y hablando de los apóstoles en el Nuevo Testamento de Dios, eran hombres como nosotros, sujetos a ¿qué? A las mismas debilidades que tenemos. Ellos, vean, ellos tenían lo mismo que nosotros, parecían lo mismo que nosotros, pero claro, en diferentes circunstancias, en diferentes pruebas, luchas. ¿No es cierto? Y tenemos una inclinación a pensar de ellos, o sea, a veces caemos en este error, ¿no? Como hombres especiales, ¿no? Muy especiales, Jeremías, Isaías, Habacuc, ¿sí? Tenemos esta inclinación en pensar de esta manera de ellos por la grandeza de su conocimiento, ¿no? Si tú estamos hablando, por ejemplo, de David, el que escribió este salmo, ¿no? Y pudieras tú decir, bueno, pues era David, pero ¿qué? ¿Nosotros qué? No, no debemos de pensar de esa forma, de esa manera de ellos. No, no debemos hacerlo. Sin embargo, si así lo hacemos, perderemos, escucha, mucho beneficio al considerar sus escritos. Ahora en la Biblia se nos ofrece un vistazo del carácter del hombre. O sea, la Biblia nos da un ejemplo, ¿no? Nos traemos una fotografía de lo que es el hombre, de lo que somos nosotros, ¿sí? Y debemos ser honestos al oír lo que la palabra de Dios dice al respecto de cada uno de nosotros, que somos débiles por naturaleza. Todos, repito, ellos, en el caso, por ejemplo, de Elías, ¿se acuerdan cuando manifestó el poder de Dios con los Baales? Y ustedes saben toda la historia, ¿no? Cómo salió todo el asunto. Cómo Elías salió victorioso mostrando que él era el siervo de Dios, sí, y que Jehová era el Dios verdadero. Pero ¿qué pasó después? Supo que lo estaba buscando esa mujer, y ¿qué hizo? No se echó a correr y dice, ahí nos vemos, yo soy el único que quedo y me va a matar esta mujer, ¿no? Él pensaba que estaba solo, y así sucede con nosotros. O sea, después de todo ese evento, después de todo lo que Dios manifestó, toda su gloria en ese momento, en ese inter de la historia, o vamos a verlo también más adelante, guarden en mente eso, la historia, este hombre agarra y se va, dice, no, ya me voy, yo soy el único. Él pensaba, yo soy el único que quedo aquí en Israel, nadie más, y ya sabemos que no, habían 7,000 más aparte de él, que no habían quedado la rodilla ante Baal, y él no lo sabía. Pero a veces así somos por naturaleza, somos débiles, y hay ocasiones que no me dejarán mentir ustedes, temblamos como una hoja ante las circunstancias que cada uno de nosotros tenemos. En mi hogar, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi escuela, si me llega una aflicción, si me llega una enfermedad, o sea, lo que quieras. Aún hablando ahora de la crisis económica, ¿no? Muchas cosas que se oyen por ahí, tanto. Aún en medio puedo decirles, hermanos, de que se aproxima una fuertísima apostasía sobre el mundo entero. O sea, muchas cosas, ¿no? Que vamos a sufrir, que vamos a padecer, y que algunos de ustedes están padeciendo persecución, muchos ejemplos que pudiéramos dar, ¿sí? Pero nuestro Señor Jesucristo reconoció esta debilidad humana cuando dijo, vean en Marcos 14:38, dice, velad y orad para que no entréis en la tentación, dice el Espíritu, a la verdad está dispuesto, pero la carne es que débil. Débil. Debemos dar gracias a Jesús, que hace esta distinción entre la falta de fe y la debilidad de la carne. ¿Sí? La debilidad de la carne, gracias. Que nos da la explicación de este versículo. Pero repito, por naturaleza temblamos ante las circunstancias, como lo hemos estado viendo, ¿no? Lo vimos ahorita, ellos que eran estos hombres de Dios,
ellos temblaban. Y vamos a ver un ejemplo de Habacuc. Él tembló como una hoja, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué tembló y todo eso. Y tú puedes ver las demás biografías de ellos, de los profetas, que a menudo les sucedía eso. Pero repito, no era porque no tenían fe, sí tenían fe, pero su carne era débil. Nuestra carne luego es débil, no aguantamos por naturaleza. Ahora, guarden en mente lo que acabamos de decir. En segundo lugar, hay una provisión de Dios para nosotros. En medio de estas circunstancias, en medio de esta situación en la cual te encuentres tú, cada uno de los que estamos aquí presentes, porque repito, no somos intocables a la adversidad. Cada uno de nosotros nos llega de diferentes maneras y formas, y nadie es intocable, repito, nadie dice, pues yo sí estoy muy bien, a mí no me pasa nada, no me va a pasar nada. Todos los que estamos aquí, aunque seamos jóvenes, bueno, los que son jóvenes, de todos modos, les va a llegar. Ahora muchos, no te ha llegado ahorita, no nos ha llegado, qué bien, gracias a Dios, no te ha llegado ninguna adversidad, ninguna prueba, estás sano, muy bien, te felicito, gracias a Dios, ¿no? Pero nos va a llegar tarde o temprano, nos va a llegar tarde o temprano. Entonces, ¿qué vamos a hacer si, por ejemplo, si alguno de nosotros estamos muy bien, pues gracias a Dios, ¿no? Pero el día que nos llegue, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a enfrentarnos ante esta adversidad? Y aquí ya lo vemos de entrada, ¿no? Ya lo vimos, cómo David se apoya en la omnipresencia de Dios. Ustedes conocen la historia de David, saben a lo que se enfrentó. ¿Se acuerdan que era agradable estarlo persiguiendo Saúl constantemente para matarlo? Como una gallina, decían, ¿no? Una pulga. Era agradable estar sabiendo que alguien te quiere matar y persiguiéndote día y noche y tú escapando. No es agradable. Para nadie es agradable esto, pero así sucedía, así sucedió. Pero repito, en medio de esas circunstancias, en medio de estas adversidades, en segundo lugar, lo que quiero enfatizar es esto, que hay una provisión de Dios, escucha bien, hermano, para ti. ¿Y cuál es esa provisión? Y podemos verla tan solo en algunos ejemplos de los siervos de Dios. Están aquí los salmos. Ahora ven el Salmo 103, versículo 14. Vean, Salmo 103, versículo 14, nos dice aquí lo siguiente. Y otra vez es David y dice, David sabía bien esto, lo conocía perfectamente bien, nosotros también tenemos que conocerlo muy bien. Dice aquí David, dice, porque él conoce, fíjense bien, Dios conoce que es nuestra condición. Y se acuerda que somos ¿qué? Polvo. Eso es lo que somos polvo. Somos polvo, ¿no? Dice David. Pero fíjense bien, él conoce que somos polvos. Dios nos dice, ¿sí? Fíjense bien, que somos polvo. Dios nos dice que David experimentó algo de temor físico, sí, ustedes saben la historia como lo acabo de comentar, combinado, fíjense bien, experimentó David esta clase de circunstancias, esta clase en el caso de la persecución, él sintió el temor físico combinado con fe en la palabra de Dios. A pesar de que, ¿se acuerdan, no? De que Saúl estaba constantemente detrás de él y todo, pero él ¿en qué se apoyaba? ¿En su valentía? ¿Cómo vamos a verlo? No. En las circunstancias, David, que algún día lo habría de matar, tampoco. Él se apoyaba en este tipo de Dios, en esta clase de Dios, como estamos viéndolo en el Salmo 139. Pero repito, no por eso no dejó de sufrir, no sentía estas cosas. Por ejemplo, este es un caso, ¿no? De David y otros que ya sabemos, pero vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Juan el Bautista. Juan el Bautista, languideciendo en la cárcel, cansado, sufriendo físicamente, todas estas circunstancias reflejadas sobre su espíritu. ¿Cómo estaba? Estaba encarcelado, estaba predicando el evangelio a ese hombre Herodes, todo, pero estaba igual. Yo supongo que Juan el Bautista no estaba
pasándola muy bien ahí encarcelado. ¿Y cómo terminó su vida? Decapitado. Es lo mismo, cada uno de ellos. Sería interesante meternos en el caso y profundizar en detalle sus vidas de cada uno de ellos. Sí, pero repito, cada uno de ellos, había una provisión para cada uno de ellos. Dice la Escritura, ¿no?, que para cada tentación hay una salida. No apunté el texto, pero ustedes lo saben, lo que dice el apóstol Pablo en Corintios. ¿Sí? En tercer lugar, otra cosa que debemos aprender, que no se nos olvide, es que en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias, en medio de las luchas, en medio de toda esta lucha cósmica que tenemos en contra del pecado, del enemigo, del mundo, de la carne, de todos los que somos creyentes, escuchen, Dios nos da el regalo del gozo. Escuchen, no nos deja desamparados, no nos manda a la guerra y sin fusil, no, nos da en medio, fíjense bien, en medio de esta lucha, en medio de todas estas cosas, Dios nos da el regalo del gozo, no del autocontrol, sino nos da un don, repito, del gozo. Pregunta, ¿qué podemos hacer ante un estado de debilidad humana? Les pregunto a ustedes, o sea, yo no sé cómo estén ustedes pasándola, pero lo que tú estés pasando, sea lo que sea, ¿no? En tu caso tuyo, ¿no? O en el caso mío, en el caso de nosotros, ¿qué vamos a hacer en tal caso? ¿Cómo voy a reaccionar yo? ¿Cómo voy a reaccionar yo? Te pregunto ahora, o les pregunto, ¿qué sostuvo al remanente fiel del pueblo de Dios cuando aparentemente todo estaba perdido? ¿Qué ellos, cómo reaccionaron? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Haciendo estas preguntas, hablando de muchas cosas, circunstancias, ¿no? ¿Cómo podemos reaccionar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Este gozo, este regalo que Dios da, me voy a anticipar, lo da en la palabra de Dios. David lo tenía, a pesar de, repito, que tenía estas circunstancias en contra de sí, Dios lo fortalecía, constantemente lo cuidó. Imagínense que ¿se acuerdan cuando lo ungió el profeta Samuel a David? Él era el elegido, iba a ser el segundo rey de Israel. Pero ¿cuánto pasó, no, de tiempo para que él fuera? Y todo lo que le vino a David, ¿qué pensaría David? ¿O qué pensarían ustedes si le hubiera matado Saúl a David? Pero David sabía que todo eso se iba a cumplir, que no iba a fallar, que no iban a fallar las promesas de Dios. Entonces, aquí lo podemos ver. Aquí lo podemos ver que este regocijo, este gozo de los creyentes para su pueblo. Y esto lo podemos ver, repito, constantemente con cualquiera de ellos, de los profetas, de los apóstoles, aún del mismo Cristo. Sería interesante analizar la vida de Jesús en Getsemaní antes de ir a la cruz del Calvario. Pero aún él recibió fortaleza en el Espíritu, nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la crucifixión. Esto es del lado positivo, y del lado negativo, el mundo ¿qué piensa, no? Cuando estamos preguntándonos, ¿tú qué vas a hacer en el día que te venga la tribulación? ¿Tú cómo vas a reaccionar, no? ¿Cómo van a reaccionar los inconversos a la mera hora de que se presente una prueba para ellos? Bueno, ellos se van a resignar. Lo que agarran ellos es decir, no, yo me voy a resignar. En el caso de David no se resignó, lo vamos a ver, porque tú pudieras pensar eso, ¿no? O pudiéramos pensar, es que David se resignó, Habacuc se resignó. No se resignaron ellos. En el caso de los creyentes, fíjense bien, no. En el caso del inconverso, sí, eso es lo que a ellos corren al autocontrol. Eso me refería hace un rato, no es el autocontrol como saberlo, no.
Ni decir, si le preguntáramos a un inconverso, oye, ¿qué vas a hacer? Bueno, no vale la pena hacer nada y no quiero pensar en ello. Otros nos dicen, si les preguntáramos a nuestros amigos inconversos, a nuestros familiares inconversos, ¿qué vas a hacer tú en el día que te llegue una angustia, una prueba, repito, una enfermedad? ¿Qué vas a hacer tú? Y la mayoría de ellos no tienen este conocimiento de Dios ni van a acudir a la Biblia. Lo que nos van a decir es, pues para que yo salga de esta crisis económica es ir al cine o leamos novelas. Nos van a decir, vamos a leer novelas. Vamos a dejar de pensar en una serie de estas cosas que nos están aconteciendo. Pero ¿sabes qué es eso? El leer novelas, como muchos piensan, el ir al cine, la distracción, es un tipo de escapismo. Y eso es lo que hacen los hombres, no escapar de la realidad. No son realistas. El único que es realista es el creyente verdadero. David no hizo eso, ¿no? El hermano Tomás le llama a esto la válvula del escape. Sí, cierto, es la válvula del escape. Mucha gente usa la válvula del escape. Otros nos van a decir cuando estemos confrontándolos o decirles, o ustedes mismos, nosotros mismos, ¿qué vamos a hacer? Como creyentes, ¿qué vamos a hacer? Tampoco es cuestión de hacer un esfuerzo, escuchen bien hermanos, y juntar mucho coraje. ¿Eso lo vamos a hacer cuando nos llegue la prueba, la crisis, la tentación? No, tampoco. No. En la Biblia, escucha bien, no hay ninguna exhortación a que tú juntes coraje. Dime dónde está un versículo que dice, tú tienes que ser como un soldado armado y ir a pelear a guerra así con coraje. Eso es absurdo. Eso no lo dice la Biblia. No hay ningún texto que nos lo enseñe. Fíjese bien, perdón. Para el creyente hay algo más, infinitamente más importante que el realizar un gran esfuerzo de tu voluntad. Y decir, no voy a lloriquear, tampoco me gano nada con llorar, van a decir, no, si no vas a llorar, sino me voy a comportar como un hombre. Es lo que luego muchos dicen, no voy a llorar, no voy a hacer esto, pero sí me tengo que portar como un hombre. Y fíjense, uno de los profetas admite que sus entrañas se conmovieron y sus labios temblaron a la voz de la pudrición que entró en sus huesos. Vean, ¿a quién me estoy refiriendo? A Habacuc. Habacuc, repito, no porque ellos eran... Vean, por favor. Vamos a profundizarnos ahora más en detalle. Y veamos ahora lo que dice aquí Habacuc. Pero, a ver, permíteme. A ver. Bueno. Ven a Habacuc 3:16. Este hombre tembló como una hoja ante lo que escuchó. Usted sabe la historia, no los iban a invadir los enemigos del pueblo de Israel. Y Dios le está diciendo, mira Habacuc, lo que va a venir a tu pueblo, lo que va a venir a ustedes. Y al oír todo esto que saben ustedes, la historia vamos a meter en detalle, este hombre empieza a temblar. Nos dice el versículo 16, capítulo 3, 16, escuchen qué dice. Dice, oí lo que Dios le estaba diciendo, lo que iba a venir por culpa del pecado del pueblo de Israel, su rebeldía, su apostasía, por haberse apartado de Dios, por su idolatría, por todo. Y dice Habacuc, oí, se conmovieron, ¿qué? Mis entrañas. A la voz temblaron mis labios y pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. ¿Ven? Al oír la noticia Habacuc, ¿qué pasa? Inmediatamente empieza a temblar, inmediatamente empieza a sentir, inmediatamente se pone nervioso y empieza con una depresión, con todo esto, ¿no? ¿Sí? Ahora, el tratamiento psicológico difiere fundamentalmente del método espiritual. Escuchen bien la diferencia. Difieren ambos. A veces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer, tener y ser realistas, ¿verdad?
Este hombre, vamos a ver cómo reaccionó. Al oír la noticia, guarden en mente todo lo que estamos viendo, ¿no? Al oír todo lo que iba a venir, sí, tembló. Tembló, yo no digo que no, aquí lo está diciendo, no, tembló de angustia. Dice, ¿no? Sintió que sus huesos se podrían y todo esto lo que pasó. Pero, escuchen lo que vamos a decir. Hablando del autocontrol, a veces si le decimos a un hombre que se encuentra en un estado de temblor descontrolado, tú dile a ese hombre, reármate, anímate, fíjense bien, dale este tipo de esperanza y de valor, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Enfréntate con coraje a la situación. Es una crueldad decirle eso. ¿Por qué? Porque no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. Y si pudiera hacerlo, él lo haría, pero ves una crueldad que si vemos una persona así sumida en este tipo de depresión física, decirle, contrólate, no hay problema, todo va a salir bien. Eso no debemos de hacerlo así. Los métodos que el mundo ofrece en esas circunstancias solo son efectivos en algunas personas y en un momento cuando su ayuda es casi innecesaria. No sirve, no funciona de nada eso, no es empezar de esta manera en el método psicológico. Como vamos a ver, eso no funciona, eso no sirve para nada. No tiene valor alguno cuando una persona está en un grado de extrema alarma física. En lugar de adoptar la resignación o tratar de juntar coraje, la escritura que nos muestra que es posible, escuchen bien, vivir en un estado de regocijo, fíjense bien, aún en tales circunstancias. Eso es a nosotros a lo que tenemos que ir, eso es a lo que nosotros tenemos que apelar, no al método psicológico. Y vean aquí cómo adelantando algo al regocijo que Dios nos puede dar si somos creyentes y si estamos metidos en un tipo de adversidad, cada uno de nosotros, cualquiera que sea, ¿no? Ya sea mujer o hombre, cada quien, repito, cada uno de los que están aquí, yo supongo que está pasando por alguna cosa de estas. No la sé yo, pero yo creo que así es. Pero fíjense bien, que aquí ya vemos cómo el profeta tiembla, ¿no? Y está sucediendo esto, pero fíjense bien cuál fue su reacción de este profeta. ¿Cómo reaccionó él? ¿Usó el método psicológico? No. No lo hizo. David lo hizo tampoco. Jeremías, ninguno de ellos hizo eso, ni Juan, nadie de ellos usó el método psicológico, sino fueron a la escritura y dice aquí, lo tienen en Habacuc, ahora vean su capítulo 3, versículo 17 y cómo termina el libro, ¿no? Cómo termina el libro de Habacuc 3. Empezamos a leer desde el 17 hasta el final, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, dice, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hay vacas en los corrales, con todo esto, ¿qué le sucedió? Dice, yo me alegraré. ¿En quién? En Jehová. ¿Y qué? ¿Qué va a pasar? Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, ¿y qué? Y en mis alturas me hace andar. ¿Ven la reacción de él? ¿Cómo reaccionó? ¿No es cierto, hermanos, que en medio de las circunstancias, en medio de todos esos problemas, hay un gozo? Ahí está, hay un gozo, en verdad sí lo hay. Dios no nos va a dejar solos, no nos va a dejar, pues, ahí arréglatelas como puedas, Víctor. No, no lo va a hacer. El cristiano pretende nada menos que esto. El hombre del mundo sí está en un estado muy físico, muy bueno, en buena salud, podrá quizás llegar a una actitud de resignación. Quizás tú estás fuerte. Si quizás tú estés muy bien, si estás muy bien de salud, pues quizás pudieras llegar a este punto. Pues no te garantizo nada. Sin embargo, el contraste con el hombre del mundo y el cristiano se ha dado al cristiano una seguridad de que a pesar de ser una persona que físicamente sea proclive a desanimarse, a alarmarse, pueda experimentar, fíjense bien, ni solo fuerza, sino también un positivo regocijo
en medio del peligro. Como este hombre, ¿no? Y como los demás profetas que ya conocemos, Dios puede darnos este gozo y esta paz, se puede decir, y tranquilidad en medio de la tribulación. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Y a final de cuentas, hermanos, pudiéramos también resultar en medio de la tribulación, ser victoriosos en medio de los peores, fíjense bien, situaciones. Este es el desafío de la posición cristiana. Es aquí donde los creyentes nos diferenciamos del mundo. Esta es la diferencia. Yo les hablaba allá a los hermanos en Oaxaca, perdón, hace 8 días que estaba allá con ellos, y hasta un hombre me decía, sí, pues esa es la diferencia. No le puedo decir que sea creyente en un sentido, pero sí entendía. Él me decía, el papá de Andrea, ustedes conocen a Andrea, la esposa del hermano Benigno, me decía, sí, dice, debe de haber una diferencia, y siempre él me decía, siempre yo lo he dicho, él es pentecostés, este hombre, y él me decía, debe de haber una diferencia entre un creyente y uno que no es creyente. Digo, sí, si no, pues de qué se trata, y es exactamente aquí lo mismo de lo que estamos hablando. Hay una diferencia entre nosotros y el mundo. Aun cuando el infierno está atacándonos fuertemente, lo peor que pueda hacernos constantemente con sus ataques, tenemos que hacer mucho más que aguantar y resistir nosotros, aunque el diablo estemos siendo atacados y tentados por él, podemos tener victoria sobre el pecado. Y hemos de experimentar, fíjense bien, aquí se experimenta, hablando de este gozo, es un gozo santo, ¿sí? Y manifiesta que la paz para cada uno de nosotros, si buscamos realmente este gozo, este regocijo en Dios, y solamente en Dios se puede encontrar en otras cosas, solamente en Él, a través de la palabra y por medio del Espíritu Santo. Ahora vamos a seguir. En lugar de ejercitar el autocontrol de nosotros mismos, de nuestra voluntad, y queramos hacer una voluntad de acero, hemos de ser que, como dice Pablo en Romanos 8:37, vean qué dice Pablo en Romanos, por favor, perdón. En vez de usar el autocontrol, en vez de hacer todas estas cosas que el mundo hace, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a la palabra de Dios, confiar en el Dios que estamos estudiando, en sus atributos. Y como dice Pablo aquí en Romanos, que ellos lo tienen 8:37, lo siguiente, ¿qué es lo que nos dice? Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí, tenemos que ser, no tenemos que usar el autocontrol, no tenemos que hacer nada de lo que el mundo hace, sino que es lo que tenemos que hacer, tenemos que hacer esto, lo que nos dice aquí Pablo, si somos creyentes verdaderos. Estamos fracasando ahora, por otro lado, como cristianos, hablando del profeta Habacuc, estamos siendo fracasados si no usamos este tipo de método, como vamos a ver, el método, ¿cuál es? El método espiritual. Si no estamos usando este método de ser más que vencedores, realmente estamos fracasando, estamos y vamos a fracasar. El profeta no usó, repito, el método psicológico. A pesar de que había escuchado esas noticias que iban a venir sobre el pueblo de Israel, estaba diciendo que al terminar de leer el pasaje de Habacuc 3:17 hasta el final, viene diciendo Habacuc, dice, si todas las cosas normales de la vida, de las que dependo, de pronto, dice el profeta, por así decirlo, se colapsan, aún así pondré mi esperanza en Dios. Sí, me dará, dice Habacuc, la habilidad de la confianza para caminar a lo largo de los precipicios de esta vida. Y así también nosotros podemos tener esa clase de confianza, sabiendo que en el Señor está cerca y que nos ayudará. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 4:6? Más adelante, vean, en Filipenses 4:6, vean lo que dice aquí la Escritura. Voy a apurar.
agarrar porque estaba falta mucho. Ya lo tiene Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, si lo sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de ¿qué? De gracias. Ven cómo nos lo dice aquí la palabra de Dios. Nos dice que seremos librados, que si confiamos en Dios de la ansiedad, de la angustia, de tantas cosas que nos pudieran venir. Ahora, rápidamente, en tercer lugar, ¿dónde es donde este profeta encontró el gozo? Ya lo vimos, ¿no? Pero también vemos en tercer lugar que este profeta encontró un estímulo, fíjense bien, un estímulo para él. Él escuchó las graves noticias que venían sobre el pueblo de Israel y sobre él mismo, y él encontró un estímulo. Y la pregunta que les hago ahora, ¿qué es lo que hace posible ahora un estímulo? Y repito, es un estímulo espiritual, como vamos a verlo. Pero, ¿cómo lo encontró el profeta? ¿Cómo lo vamos a encontrar nosotros que estamos aquí, repito, escuchando esto? Vean las respuestas, lo que vamos a ver en el siguiente lugar. El profeta encuentra su consuelo en una correcta interpretación de la historia. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace de la historia? ¿Por qué digo de la historia? Porque ahorita lo vamos a ver aquí en su misma. Vuelvan otra vez a Habacuc. Vean, al oír esto, tiembla, ¿no? Tiembla este hombre, ¿no? De lo que va a sobrevenir al pueblo, a su pueblo de Israel. Pero no se queda ahí. La historia no termina aquí, ¿no? Sino que va más allá todavía. No cerramos la Biblia y nos vamos a nuestras casas, no. Él, fíjense bien, su consuelo lo ve en donde, ¿qué estoy diciendo? En la historia, pero ¿cuál historia? Bueno, la Biblia nos habla de historia, ¿no? Y la historia es esta que vamos a ver, la historia es esta que tenemos de nuestros hermanos, es la verdadera historia, esta es la historia. Y él apela a la historia, a la interpretación de la historia, ¿sí? Pero ¿qué es lo que se acuerda? Empieza a analizar y ver después de lo que le sucede, que empieza a temblar como hoja y empieza, bueno, oye lo que Dios le dice, ¿qué es lo que él hace? Fíjense bien, cuando estoy diciendo de todo esto, hace una revisión atrás y se empieza a acordar de las maravillas de Dios. Fíjense bien, va hacia la historia atrás y ve, dice, pero Dios es todopoderoso, pero Dios es autosuficiente, Dios es soberano. Fíjense bien en lo que empieza a hacer él. Él empieza a... No se queda en ese estado de crisis, ahí cruzado de manos y venga, no, hace algo. Fíjense bien qué es lo que hace esto, apela a la historia, apela a cómo, fíjense bien, Dios abrió el mar, cómo Dios destruyó a Faraón, cómo Dios destruyó a todo su ejército. Se acuerda cómo Moisés salió triunfante, cómo Dios los sacó de Egipto a Canaán, cómo los estableció en Canaán. Eso es lo que él se acuerda, pero lo vamos a ver. Eso es lo que él hace, eso es en lo cual él medita, eso es en lo cual él actúa, no se queda paralizado en medio del temor, del nerviosismo. Y cada vez que el autor de un salmo se enfrenta como David, y estamos viendo en el Salmo 139, de igual manera, se trae a su memoria que los grandes hechos de la historia del pueblo de Israel. Eso era lo que hacían constantemente cada salmista, en cada salmo Asaf, salmo de David, salmo de cada uno de ellos, siempre guardaban en mente todo esto, iban a la historia, se acordaban de lo que Dios hacía, de lo que Dios, cómo había actuado, de cómo es el Dios verdadero, cuál es el Dios de la Biblia, todo eso es lo que ellos hacían. En este caso David, ¿cuál era su apoyo? La omnisciencia de Dios. Dios está conmigo. Pese lo que pase, venga lo que venga, Dios está conmigo. Y lo mismo hace este hombre, lo mismo hace Habacuc. ¿Se acuerda, repito, de todo esto, no? Nosotros debemos aprender a usar, hermanos, fíjense bien, este método, no el método psicológico, sino el método espiritual, y en este caso, el estímulo de la historia, ¿sí? Y esto, escúcheme, nos sostendrá, y nos va a sostener en este tiempo en el cual estamos pasando esta crisis, este problema.
estas cosas que nos suceden a cada uno de nosotros. Y repito, si uno de nosotros no está pasando, a sostener hasta en el tiempo futuro, si tú usas este método que estamos usando de la Biblia. Y en primer lugar tenemos que concentrarnos en la historia, sí, pero en el hecho de reconocer lo que Dios hizo en los hechos de la historia. Eso es lo que quiero decir, y eso es lo que el profeta hace. El profeta entra, fíjense bien, en un detalle de los hechos divinos de Dios. Habla, repito otra vez lo que acabo de decir, del Mar Rojo, cómo se abrió, cómo se detuvo el sol, cómo Dios controló todos los elementos en su soberanía y su providencia. En eso va y se transporta y dice esto, Dios, pero si Dios es esto, pero si Dios es aquello y esto y esto y todo esto. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver y meditar, concentrarnos en los hechos. Yo te voy a decir por qué los hechos. Hay muchos que no creen, fíjate bien, en que los israelitas realmente pasaron a pie el Mar Rojo. Fíjense, ¿bien sabías eso? No lo creen. No, y dicen que ni científicamente, los científicos dicen, eso fue imposible, pero ¿qué es lo que hace Habacuc? ¿Se acuerdan? Dice, no, el pueblo de Dios pasó el mar a pie, se abrió el mar y ellos pasaron. ¿Ven? Él hace apelación a los hechos, a lo que pasó, a lo que sucedió. Te traigo un detalle aquí de esto, ¿no? Aquí está. Fíjense lo que acabo de decir. Muchos de los hombres no creen en esto, y aún que dicen ser cristianos y leen la Biblia, no creen. Dicen, no creemos que los israelitas hayan pasado de pie, así en seco el Mar Rojo. Hay mucha controversia en este punto, pero los incrédulos dicen, no lo creemos. Pero ahora, fíjense bien, por ejemplo, hablando de hechos históricos, el 82% de los metodistas, el 97% de los episcopales, el 98% de los presbiterianos, el 55% de los bautistas arminianos y el 55% de las otras partes de religiones, ¿no? Del hinduismo y de otras religiones, fíjense bien, no creen en Adán y Eva como personas históricas. ¿Sabías esto? Y de hecho te iba a dar más, ¿no? Porque lo saqué de una información que estoy viendo de la Biblia ahora, que están haciendo una avería con la versión 60. Lo saqué de ahí, pero saqué esto para aplicarlo a lo que estamos viendo. Pero ves, mucha gente no cree en los hechos históricos, no cree en esto. Eso no dice, no, eso no funciona, eso no sirve, dicen algunos de ellos. Pero esto es lo que hizo el profeta. Como estamos viéndolo, esto es exactamente lo que él hizo. Echó un vistazo, repito, atrás de las cosas que Dios había hecho con su pueblo en el tiempo pasado, que estamos viendo ahora. Fíjense bien para seguir adelante. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Esto es exactamente. Si no creemos en los hechos de la palabra de Dios, la Biblia, fíjense bien, se va a convertir para nosotros. Si no creemos en lo que estamos viendo, en todas estas cosas, para nosotros la Biblia se va a convertir en una pieza psicológica y nada más. Nada más si no creemos en lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Sí? Y se va a convertir también la Biblia para nosotros, va a ser dirigida a nuestras mentes nada más para hacernos contentos, ¿no? Como mucha gente piensa, pero no es así. Si realmente pensamos y meditamos como aquí lo estamos viendo Habacuc hizo, verdaderamente vamos a encontrar este símbolo y verdaderamente vamos a encontrar este gozo en la palabra de Dios. Verdaderamente. ¿Sí? Al recordar esto, el profeta no está simplemente jugando con ciertas ideas. Fíjense bien, no, va más allá, mucho más allá va este profeta. Y nos habla cosas, fíjense bien, que Dios efectivamente hizo. Acuérdense bien en el punto, hechos históricos, Él se acuerda, Dios hizo esto.
Dios hizo aquello, todo lo que hemos mencionado, ¿no? Él lo hizo, te lo vamos a ver, Él lo hizo. Y eso lo trae a su mente, a su memoria, lo aplica a la vida en la cual está pasando todo. Y esto es lo que Él hace. Ahora, no es cierto que la fe cristiana, la fe de nosotros está basada en qué? En hechos, no está basada en ideas. El hinduismo, todos ellos, los musulmanes, todas estas sectas falsas, sus creencias están basadas en ideas. Pero las de nosotros no, están basadas en hechos reales. Si no estoy sacando los hechos de Cristo, si vamos a su resurrección, si vamos a toda la vida que Cristo realizó y hizo para la salvación de nosotros, fueron hechos históricos, sí, pero fueron hechos reales. Y eso es lo que nos sostiene, eso es lo que sostiene, ese es el fundamento de la fe de los creyentes, de la fe cristiana. Y lo mismo sucede aquí en el Antiguo Testamento. Sí, este hombre va y apela a este hecho, a estos hechos, ¿no? Y la fe, repito, está basada en hechos. El profeta apela, que también, ahora vamos a ver, fíjense bien, ahora sí ya nos vamos a ver exactamente qué es lo que hizo, porque todavía no lo estamos viendo, ¿verdad? Van a decir, nomás me lo estás contando, pero no me lo demuestras. Vean, otra de las cosas que hizo el profeta fue que apeló a la grandeza del poder de Dios. Sí, apela este hombre a la grandeza del poder de Dios. Vean en el versículo 4 de Habacuc 3. Aquí es lo que él hace, ¿no? Después de todas estas cosas, apela y vean qué dice Habacuc 3, versículos 4 y 5. ¿Qué es lo que hace? Repito, va a los hechos, va a la historia, todo ya lo sabemos, pero ahora aquí ya está el punto, ¿no? Apela ¿qué? A Dios soberano, repito que mencioné hace un rato, al Dios omnipresente, omnipotente, y apela a ¿qué? A sus atributos. Ya lo tienen Habacuc 3, versículo 4, ¿qué dice aquí? Dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido, ¿qué? Su poder. Versículo 5, delante de su rostro iba mortandad y sus pies salían carbones encendidos. Vean, pasen al versículo 8, te airaste, dice, oh Jehová, contra los ríos, dice, te airaste. Versículo 9, contra los ríos te airaste, fue tu ira contra el mar. Fíjense, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Y así sucesivamente, vean. ¿Sí? Ahora ven el versículo 11. Yo hace rato decía, no, cómo se acordaba y decía, hablaba del sol, y aquí está el versículo 11, dice, y el sol y la luna que se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Y así sucesivamente está el profeta acordándose de que de todas estas cosas, se está acordando de que apela, que, repito, encuentra un gozo, sí, encuentra toda esta satisfacción en este Dios, ¿no? Y vean, y sí lo encuentra, en realidad lo llegó a encontrar porque después de todo esto ya él se siente ya muy tranquilo, muy diferente después de todo lo que iba a sobrevenir aquí al pueblo de Israel y a él mismo. Y va a suceder también con nosotros, lo mismo va a pasar, va a suceder en medio de las circunstancias, en medio repito, de la adversidad. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que él hizo, lo mismo que él fue lo que hizo. Y hay más de esto, pero el tiempo casi se nos está acabando. Entonces, ven cómo podemos ver en medio de las circunstancias, estamos viendo, estamos diciendo que vino una terrible apostasía ya aquí sobre este mundo. Las cosas están totalmente en todo el mundo, tantas cosas. Ustedes han oído las noticias, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Y realmente todo esto apunta a ya un fin. Ya un fin, y imagínense si ya nos vienen todas estas cosas que van a venir. Me estaba diciendo uno de los hermanos, ya había oído
Bueno, aquí lo voy a meter en el asunto, ¿no? Hablando de la apostasía. ¿Por qué? Porque me estaba diciendo el hermano Enrique de la Biblia 60, ¿no? Que hay errores, y si hay errores, ya estuve viendo, me dieron un libro, estaba analizando los versículos, la antigua versión con la versión 60, y hay muchos errores, que ya hay blasfemias, herejías, muchos errores. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque grandes teólogos modernos, grandes hombres que según de la fe están ya apostatando muchos están apartándose del Evangelio, y no es sorprendente. Pero ¿por qué digo esto en este aspecto? Porque aún vemos, ¿no?, que hablando de la Escritura, yo les di a los hermanos, a ti te di un libro, ¿no?, de cómo nos llegó a Gustavo, cómo nos llegó la palabra de Dios. No lo tienen, ¿verdad? Es un libro tremendo, es un folletito, pero nos habla, y debemos de saberlo, cómo llegó la palabra a nosotros, y que lo que tenemos aquí en nuestras manos, este libro es la palabra de Dios, no es la palabra de los hombres, pero que ahora están haciendo las asociaciones bíblicas, los que hacen las traducciones, están haciendo que aberraciones a la santa palabra de Dios. De hecho, estaba viendo, ¿no?, que ya han quitado la palabra arrepentimiento y pusieron, tú tienes que tener una buena actitud. En vez de decir arrepiéntete, dicen una buena actitud. Hablando de la sangre, dicen 26 veces quitaron toda la palabra de sangre del Nuevo Testamento. Es una versión internacional, ¿no? Sí, esa y la 60. Pero ¿por qué digo esto? Porque, repito, y hasta me decían de otros hombres, pero los voy a verificar de hombres que conocemos, que tenemos libros de ellos, están apartándose de la verdad. Ya no quieren saber nada. Están hablando, por ejemplo, son algunos continuistas, y otros, te digo, hablando de los traductores de la Biblia, y esto están diciendo ya, haciendo las traducciones falsas, alterando toda la palabra de Dios. Lo mismo que están, lo mismo. Entonces nos viene todas estas cosas a nosotros. Yo siempre lo he dicho, a veces pienso, ¿no?, que muchas cosas nos pasan a nosotros, pero realmente esa no es la verdadera prueba. La verdadera prueba es que no sé si nosotros que estamos aquí todavía vivos nos alcance a tocar la segunda venida de Cristo y nos toque en realidad ver al anticristo. Para mí, de mi punto de vista, es la prueba más contundente y eficaz. Ahí se va a ver quiénes son verdaderamente creyentes y quiénes no. Esa va a ser la prueba. Repito, yo no digo que ustedes no están sufriendo, no han padecido, porque me contradeciría, ¿no? Hay muchos hermanos que están enfermos, muchos hermanos que están debilitados, o sea, todos, ¿no?, mucha gente que vemos. Pero ni hemos aún sufrido, como Pablo dice, hasta la sangre tampoco. No hemos sido llegados a perseguir. No hemos sido perseguidos tampoco. Ahorita, gracias a Dios, estamos gozando de este privilegio de leer la Biblia, de estar reunidos. Nadie nos ha prohibido, definitivamente, ya no se reúnan, ya no leen la Biblia, no como en otros países. Pero, ¿qué tal si sucediera eso mañana? Y le digo, va a venir, lo que tiene que venir, va a venir. Tarde o temprano va a venir. Pero el punto de todo esto es, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? ¿Cómo nos va a encontrar Dios si cada Él viene y encuentra fe, como dicen uno de los versículos, ¿no? Y es de esta forma. Verdaderamente, si somos creyentes verdaderos, lo único que podemos hacer es confiar en Dios y nada más. Venga lo que venga y pase lo que pase. Ven, el asunto de Estados Unidos también está grave, ¿no? Con eso de las votaciones, de que no quieren este hombre Trump y cosas así, ¿no? Pero repito, pues Dios va a escoger al presidente, en el caso de Estados Unidos, al que Él quiere. ¿Y por qué digo esto? Porque ya sabemos, si a Estados Unidos son afectados, no somos afectados. O sea, me explico, es así. Y si la economía del mundo también es afectada, todos somos afectados, de una manera u otra. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a dar testimonio de la verdad a los demás, ¿no? ¿Qué van a pensar de los demás si nosotros también a la mera decimos, ahí está, tú me decías y me hablabas de esto y ahora no? Imagínense. ¿Saben qué está pasando también en dónde? En Venezuela, ¿no? Otro caso. O sea, tú puedes ir viendo la historia que estamos viendo, ¿no? La crisis en el mundo, o sea, detalle tras detalle, y ves eso y te quedas así, híjole, qué tremendo, ¿no? O sea, en el caso económico sí, pero lo más grave es esto, ¿no? En el caso espiritual. Eso es lo que cuenta más en el caso espiritual, porque a fin de cuentas esto es lo que vale más, ¿no? Esto es lo que vale más, lo espiritual.
¿Cómo vamos a enfrentar lo que yo decía hace un rato, a todas estas cosas que van a venir? Repito, tarde o temprano nos van a llegar, si es que estamos, ¿no? Algunos ya vamos más de salida que otros, vamos ya, pero los que se queden, ¿cómo van a reaccionar? ¿Qué van a hacer a la mera hora de todas estas cosas? Y termino diciendo, para los que no son creyentes, ¿en qué te vas a apoyar tú? ¿En qué te vas a apoyar tú que no eres creyente? Si la crisis, si la enfermedad, si la apostasía te llega, ¿cómo vas a reaccionar tú? ¿Qué vas a hacer a la mera hora? Ya sabemos, ¿no?, que la mayoría de personas que no son creyentes van a adorar a la bestia, ¿no? Van a adorar al anticristo, se van a ir con él, ya lo sabemos. Ahorita no hacen eso porque no está. Y piensan, no, pues yo estoy bien, yo no estoy... Dicen, no, yo no estoy de un lado ni de otro, eso no es cierto, no te engañes a ti mismo. Tarde o temprano tú vas a manifestar en qué Dios crees. Al final de cuentas, cada uno de los que estamos aquí presentes vamos a manifestar si creemos en Dios o no. Se va a ver en el día final. Y a veces no hay que esperar en tal caso, ¿no? El día de la muerte, el día, te repito, de lo que estaba yo mencionando, de una forma u otra nos va a llegar la prueba, la tentación, la lucha. Entonces ahí vamos a darnos cuenta y los demás se darán cuenta cómo reaccionamos, qué pensamos, qué decimos de todas estas cosas. Entonces para el inconverso lo que tú realmente necesitas es arrepentirte verdaderamente y confiar en este Dios. No lo eches en saco roto, no dudes de ello, no dudemos de ello. No vayas a pensar que estas cosas, como muchos piensan, no, nada más es para los cristianos, no, para mí no, sí, también para ti, tú tienes que creer en Dios. Dios te pide que creas en Él, Dios te pide que lo conozcas, Dios te pide que le adores, o sea, para eso fuiste creado, cada uno de nosotros, no te equivoques. Pero repito, muchos piensan que estas cosas nomás son para nosotros y los demás, no, yo no tengo nada que ver. No, todos somos responsables ante Dios de una forma u otra, seamos quienes seamos, si somos creyentes o no. Ya sabemos que los creyentes somos más responsables, sí, pero también los que no han hecho una profesión de fe, los que no han creído en Cristo, tienen que creer en Cristo, se tienen que arrepentir. ¿Qué dice el libro de Hechos 17? Dios, cuando predicó Pablo a los estoicos y a los atenienses, ¿qué les dijo? Dios demanda de cada uno de los hombres que se arrepientan en todo lugar, no nomás aquí en Tultepec, todos los hombres de todos los lugares, en todo el mundo, Dios pide que se arrepientan. Todos de una forma u otra nos pide que nos arrepintamos, y tú que no te has arrepentido, todavía hay tiempo para que te arrepientas, todavía hay. ¿Por qué te dio Dios hasta llegar hasta el día de hoy? Muchos ya estaban en la eternidad, ya pasaron a la eternidad. ¿Y tú por qué no? Nosotros, ¿por qué no? Por algo. Dice Pedro, no, Dios nos deja aquí, Dios no ha destruido este mundo. ¿Por qué? Por algo. No es porque no quiera, no es porque no pueda, como muchos tincan a Dios y blasfeman a Dios, juzgan a Dios, eso no es así. El propósito es que, ¿sabes qué es? Que tú te arrepientas. Decíamos allá hace 8 días en Oaxaca, hablando de los inconversos o aún de los creyentes, no debemos abusar de la bondad de Dios, no debemos menospreciar su longanimidad, su benignidad, como dice Pablo en Romanos. ¿Por qué? Porque estas cosas, la paciencia, la bondad de Dios, sí están ahí y están para un propósito. ¿Para qué? Para conducirnos al arrepentimiento. Pero no vayas a pensar que esta bondad, que esta benignidad va a estar todo el tiempo, se va a acabar, se va a acabar. Va a llegar un punto en que dice Dios, ya se llenaste, dice Pablo, mi ira, ya se acabó mi paciencia, y es cuando entra la ira de Dios, manifiesta desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Va a llegar en un punto en que Dios dice, se acabó todo, se acaba todo. Entonces ahorita hay oportunidad para ti, para que tú te arrepientas, para que tú te vuelvas a Dios. No nomás nosotros, sino cada uno de los que estamos aquí presentes. Vamos a orar. Hermano, ¿nos diriges por favor, Gustavo, en una oración? Te damos gracias, Señor bendito, por tu palabra que nos regalaste el día de hoy a través de nuestro hermano. Te pedimos, Padre, que entendamos que tú nos hablas individualmente, Señor. Te pedimos que agrandes nuestra fe, que nos
hagas ver nuestro pecado, Padre bendito, que nos ayudes a aborrecerlo así como tú aborreces el pecado, Señor. Te pedimos de que nos ilumines, Padre,